Del programa Transformación y Cambio. Esta noche tenemos un programa diferente, un programa lleno de conocimiento. Estamos tratando aspectos relacionados con el cerebro. Ustedes saben, a mí me encanta, me fascina estar siempre hablando de algo que tiene que ver con nuestro ser interior. Cada uno de nosotros debemos aprender a conocer nuestro cerebro, a conocer nuestra mente, a conocer nuestras emociones, a conocer todo aquello que tenga que ver con nosotros y con nuestra vida diaria. Les invito a acompañarme. En los próximos 60 minutos estaré desarrollando un tema muy interesante que permite a las personas avanzar en el autoconocimiento. Este autoconocimiento nos ayuda a ver cómo funciona nuestro cerebro, cómo podemos sacarle el mejor provecho y a través de eso poder lograr la emancipación en nuestra vida. Una de las funciones más importantes que desarrollo en el proceso de enseñanza es de llevar a las personas al entendimiento. Quiero decirles de que puede haber demasiada espiritualidad, como decíamos en el paradigma anterior. Puede haber demasiado conocimiento, demasiado interés o muchos dogmas, doctrinas, paradigmas, etcétera. Pero nosotros en el nuevo paradigma, que es el que me ha sido encomendado enseñar, estamos hablando de cómo el individuo puede transformarse para poder sacar lo mejor de sí y llevar la vida desde una perspectiva totalmente diferente. Y eso es lo que enseñamos, a ser diferentes. Enseñamos a las personas a empoderarse, enseñamos a las personas a cambiar de mentalidad, enseñamos a las personas a aprender un nuevo estilo de vida que les lleve hacia esa realización suprema que deben tener. Es así como hoy comenzamos y tenemos que la semana pasada hablamos acerca de cómo la educación, cómo el poder estar ocupados y desarrollando actividades puede hacer que haya mayor longevidad en el cerebro y descubrimos que cualquier actividad intelectual exigente va a estimular el crecimiento de las dendritas y cuando esto se suma, por ejemplo, a la actividad de las conexiones neuronales, entonces comienza a darse el cambio. Comienza a verse que las personas tienen más longevidad, pero tienen más inteligencia y son menos susceptibles a ese tipo de ataques como las enfermedades que ya conocemos como el Alzheimer, el Parkinson, demencia, entre otras. Ahora bien, vimos el ejemplo de las hermanas del convento que se llama Mankato y ellas nos dan un ejemplo claro de que al estar trabajando constantemente en nuestro cerebro a través de tenerlo activo, se puede lograr mayor calidad de vida, más longevidad y ausencia de males como los que mencioné. Entonces, toda esta hipótesis y todos estos estudios, todo el conocimiento acerca de que una mayor exigencia académica conduce a un cerebro a ser más flexible en el periodo de vejez. Estudiamos al gerontólogo Dennis Evans. Él se dedicó a hacer análisis a muchos vecinos que estaban entrados en edad en el municipio de Obrero de East Boston, Massachusetts. Y él les entregó una serie de tests que comprobaban el estado mental y la memoria de cada uno de esos vecinos. Luego repitió el estudio durante 3 años consecutivos. Y lo que se vio es que los vecinos que tenían menor cantidad de años de educación formal tendían a mostrar de forma repetitiva un declive mayor en las puntuaciones
de esos test, de esas pruebas, sin importar cuál era la edad, el lugar de nacimiento, la ocupación, los ingresos o la lengua materna. Quiere decir que llevar el cerebro al máximo, ponerlo a trabajar, hacer que funcione, nos conducirá a vivir más y a vivir mejor. Por eso es que, por ejemplo, a mis discípulos en el Máster Elite 99, les hemos puesto una exigencia de lectura. Hay que estar leyendo. Hay que tener el cerebro en acción, trabajando. ¿Ya? No podemos darnos el lujo de quedarnos quietos, de quedar en el sedentarismo mental, televisión, redes sociales. No, hay que hacer algo. Hay que llevar las cosas a una condición totalmente distinta. Y hoy quiero hablarles acerca del proceso de regeneración dentro de los límites de plasticidad del cerebro. Quiere decir entonces que al descubrir esto, ahora tenemos esperanzas que crecen donde puede tratarse ese tipo de lesiones cerebrales, donde podemos inducir a las neuronas a la regeneración, a que se regenere. Hablaremos un momento sobre regeneración. No sin antes saludar a quienes amablemente me escriben. En el caso de María Cecilia Vázquez, desde Costa Rica, dice buenas noches aquí presente. Gracias por venir. Qué bueno que están conmigo. Y a Jennifer Piña, ¿cómo estás, amadísima Jenny? Buenas tardes, querido maestro. Dices, hola, saludos para ti. Aquí presente, dice, les bendigo, amada familia estelar. Gracias, querida, por estar presente, por estar siempre atenta a la enseñanza. Eso es lo que transforma las vidas. Y nos vamos con mi patojo. Buenas tardes, amado padre. Ya estoy preparando para esta nueva enseñanza, pero no ya para todos los presentes. Qué bueno, feliz día del rosa para cada uno de ustedes. Bueno, seguimos entonces. ¿Qué tenemos? Cuando las esperanzas crecen para poder tratar las lesiones cerebrales, nos hemos dado cuenta que eso se puede lograr induciendo a las neuronas a que se regeneren. He venido enseñando en los programas de jueves en la mañana, sábado en la mañana, vengo enseñando sobre epigenética. Y la epigenética nos enseña que las células pueden restaurarse, pueden regenerarse. De hecho, las células se duplican a sí mismas y todo este proceso de regeneración neuronal lo he hablado hasta el cansancio en esas clases. Y siempre sigo tocando los temas porque son temas del momento. Ahora bien, si esto es así, quiere decir que los cerebros que están dañados por un ACV es un accidente cerebrovascular conocido comúnmente como un derrame cerebral. Entonces, si los cerebros que están dañados por un ACV o están dañados por los males más dramáticos como el Parkinson o el Alzheimer, podrían producir nuevamente células cerebrales nuevas que lleven a cubrir los papeles de las células que murieron. Ahora aquí hay un proceso muy, muy interesante y voy a regresar a esas cátedras de los jueves y sábados. Cuando hay un deterioro celular, no puede haber una multiplicación de las células. Ahora bien, vean ustedes eso. Si una célula deja de dividirse para convertirse en otra, que llevará la carga de esta cuando muera, esta a su vez tendrá que hacer el mismo proceso y dejará otra cuando muera, pero existe un proceso que se llama neurodegenerativo, donde las neuronas dejan de duplicarse y cuando dejan de duplicarse comienzan a haber problemas como estos que estoy mencionando. Ahora bien, ¿por qué es que la célula envejece? ¿Por qué es que la célula ya no se reproduce, ya no se duplica? Esa parte es la que debemos de entender. Yo les he enseñado acerca de un concepto que se llama el de las células totipotentes, de las células pluripotentes. Esas células son las responsables de producir células madre para los distintos sistemas que conforman nuestro organismo. Quiere decir que si ese sistema no lo activamos, no va a producir las nuevas células cerebrales
en este caso neuronales, que se necesitan para que la persona no caiga en esos problemas. Es como si se le agotaron las células y se empiezan a manifestar los daños. Entonces, la mayoría de las neuronas no puede volver a crecer una vez muertas. Y la ciencia dice, no, se le quebraron. Yo fui con un médico un día, llevé a un paciente y me dice, no, es que él ya tiene muertos el 50% de las neuronas. Dije yo, este médico es fantástico realmente porque solo vio al paciente y ya le analizó con rayos X o con visión como la de Superman la cabeza y ya le vio que solo la mitad de las neuronas trabajan. Respecto a la ciencia, solo es un comentario. Ahora bien, es cierto, una célula se muere y ya no se recupera. Lo que no nos enseñan es a ir a las células pluripotentes o totipotentes para que devuelvan nuevamente células nuevas a este lugar. Porque todo está orientado hacia el programa de envejecimiento y muerte. ¿Qué hace el programa de envejecimiento y muerte? Llevar a la persona directo hacia la sepultura. Entonces, imagínense ustedes, sin células, ¿quién puede vivir si todo nuestro proceso es celular? Y si se van las células neuronales, tenemos que hay problemas graves. La persona ya no coordina, no sabe quién es, no sabe dónde está, su proceso cognitivo se anula. ¿Para qué queremos a alguien que esté así? Ahora, no estoy diciendo que hay que deshacerse de la persona, no me vayan a malinterpretar. Estoy hablando de que ese proceso se puede revertir si tan solo ordenamos a las células pluripotentes y a las células totipotentes que se encarguen de la producción de las células madre, que a su vez producen las células hija, que se encargarán de la regeneración neuronal. ¿Ya? Ahora, ¿serán neuronas nuevas? Por supuesto. ¿Tendrá que aprender? Por supuesto que sí. No son las neuronas que tenían la información que ya se fue. Porque eso es como cuando se te borra la información de tu disco duro y no tienes copia. Se acabó. Nunca más la vuelves a ver. Entonces, comprender esto es muy importante. Ahora bien, a los cerebros les costaría mucho, a los cerebros de las personas que están enfermas, les costaría mucho retener los recuerdos, es lo que acabo de decir, y sus habilidades si las células se vuelven nuevas. ¿Por qué? Porque una célula nueva viene para adquirir información del ambiente y poder contribuir con su función. Estas células nos han estado acompañando desde el momento en que ya se formó el cerebro en el vientre de nuestra madre. Y tienen esa capacidad. Trabaja, le llega a su periodo de vida, se duplica y esta se acaba. Esta otra trabaja todo el periodo que le toca, se duplica y se acaba. Y así va el proceso. Entonces, a diario, dentro del concepto normal, tenemos que muchas células mueren, pero muchas células nacen. Ahora, esta célula que está naciendo, que está duplicándose, es una copia, es un clon. ¿Ya? Y ese clon lo que tiene es que trae toda la información de la otra, por eso se llama duplicación. Como antes teníamos mucho las fotocopias, todavía se utilizan, y tú pasas una hoja y sale una copia igual. ¿Ya? Entonces, tiene la misma información las dos hojas, pues la misma información tiene las dos células. La que se murió, se acabó, y le trasladó todo su conocimiento a esta, para que esta haga a su vez lo mismo, y ese proceso es normal y ocurre todos los días en nuestra vida. Células mueren, células entran en acción y células se duplican. Cuando eso se detiene, es que aparecen los problemas. Y en el caso de las células neuronales, pues sería un problema muy grande que se le vengan células nuevas, porque tendría que volver a aprender muchas cosas. Pero eso se puede resolver. Porque recuérdense que en el plano cuántico, todas las posibilidades están en tiempo presente. Ahora bien, nosotros vemos que algunas regiones específicas de nuestro cerebro, como por ejemplo el hipocampo, ¿ya? El nacimiento y la diferenciación de neuronas continúa durante la vejez. Al haber hecho estudios con unos roedores adultos, se pudo ver que si se toman neuronas nuevas sin diferenciarlas de las áreas cerebrales que todavía están desarrollándose y se les traslada a otra parte del cerebro, pueden aprender
a realizar la función local de esta, porque hay un sistema que ya lo mencioné también, que se llama de neuronas espejo, ¿no? Se rehacen cosas por reflejo. Si alguien bosteza, y tú estás cerca, inmediatamente te dan ganas de bostezar. Si alguien está riendo, tú empiezas a reír también o te sonríes. Hay una función de espejo. Y aquí estamos viendo algo, pero ya en el plano interno. Si se lleva una célula de una región a otra, aprenderá lo que está sucediendo en el otro lado. Por eso es que las neuronas son algo tan maravilloso, tan glorioso. Y las neuronas, como las demás células, trabajan en la multidimensionalidad. Y eso es importante entenderlo. Entonces, este investigador, Alan Lewis, vino e injertó células nerviosas inmaduras de áreas de la memoria que se encontraban correspondientes al olfato. Entonces, estas células vinieron y utilizaron las pistas del entorno local para convertirse en neuronas olfativas maduras. Vean ustedes, tomando células nerviosas inmaduras, las llevan hacia el área olfativa y esas células inmaduras terminan convirtiéndose en neuronas olfativas maduras. Es decir, adoptaron todo lo que vieron. Como un proceso de mimetismo, solo que el mimetismo es momentáneo y solo cambia la parte exterior de la piel de algunos descendientes de los reptiles. Pero el punto clave aquí es que esta neurona la trajeron de un lado y la pusieron en el área del olfato y terminó siendo una célula madura del olfato, sin que haya sido diseñado para ella. O sea que esperanzas para resolver las cosas hay muchas. Lo que sucede es de que como todo es dinero, todo es lucrar, se invierten miles de millones de dólares en estos procesos investigativos y luego pues los trasladan en forma de fármacos o de equipo que se desarrolla y hay que recuperar la inversión, entonces tenemos que venderlo carísimo porque si no, no sale el negocio. Ideal, ideal que los países desarrollaran parte de su presupuesto, ¿ya? O de su PIB hacia estos procesos de investigación para que la población tenga beneficios, pero estoy soñando despierto, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, el presupuesto de defensa de una nación aquí en Norteamérica. Solo el presupuesto de gastos militares alcanzaría para erradicar la pobreza en el mundo. Entonces, no se invierte en la calidad de las personas, sino en lo que produce más riqueza. Ahora bien, entonces, como estas neuronas, como la que fue llevada de un lado al otro para que se volviera olfativa, como estas neuronas no están programadas en su totalidad para realizar funciones específicas, existe la posibilidad de que sean desplazadas de un área para asumir las funciones por una lesión cerebral en otra. O sea, bien podríamos modificarlas o cambiarlas de lugar para ayudar a salir adelante, aunque no van a desarrollar la función al 100%, pero podrían ayudar muchísimo. Yo recibo llamadas, mensajes, notas de voz y estoy siempre escuchando a mi gente linda de todo el mundo. Y me llegan unos casos que uno dice, ¿qué puedo hacer realmente para desarrollar ese poder que pueda transformar y cambiar la vida de las personas? Hay unos casos de problemas mentales tan grandes que te pones a preguntar y dices, oye, ¿qué hago para poder cambiar al mundo? Y es ahí donde nace la idea del nuevo paradigma, porque en el nuevo paradigma queremos erradicar todos los males, pero la erradicación de los males no se hace con aspectos puramente de fármacos o de las ciencias de la medicina,
Porque todo, hoy en la mañana expliqué eso, por ejemplo, cuando el cuerpo físico presenta enfermedad, quiere decir que hay algo que está interrumpiendo el flujo de la energía entre los cuerpos superiores. Y eso es importante de notarlo. Así que podemos ir avanzando y darnos cuenta que las cosas se pueden resolver, ¿ya? Y podemos hacer cambios cuando nos vamos a la parte multidimensional. Yo siempre trabajo en lo multidimensional. ¿Por qué razón? Porque cuando llego a la multidimensionalidad puedo entrar a las personas sin invadirlas, sin tocar su derecho de elección, porque la multidimensionalidad no tiene dueño. Es el área donde podemos hacer cambios y que estos cambios se trasladen a todos. Es por eso que tengo tantas visiones de largo alcance, porque sé que si las personas se llegaran a comprometer a hacer que las cosas sucedan, lograríamos muchísimo. Tengo una cantidad de discípulos en el Élite 30, en el Máster Élite 99, y de ellos solo tengo 2 aquí. ¿Dónde están mis demás discípulos? ¿Cómo van a poder llegar a desarrollar el sistema de transformación y cambio si no están enchufados? Y es por eso que se vuelve difícil cambiar la vida en el planeta. Porque no es una tarea de uno, es una tarea de muchos. Anoche, por ejemplo, estuve enseñando sobre el poder colectivo, la sinergia grupal. Y hace un momentito la utilicé porque estábamos en una intercesión presencial. Hay poder cuando nos unimos, ¿ah? Y tenemos que aprender a utilizarlo. Ahora bien, existe otro factor que podría servir para reemplazar células y se llama manipulación genética. Un señor de apellido Snyder, de la medicina de la Universidad de Harvard, hizo un trabajo retirando células cerebrales recién formadas en roedores que acababan de nacer. Miren ustedes que esa universidad es maravillosa. Es cómo tener el equipo para poder separar neuronas, ¿no? Células cerebrales de un ratón recién nacido. Oigan eso, que es muy interesante. Ahora bien, viene y a esas células les inyecta un gen que produciría en ellas división. O sea, que salieran una o más células de cada una. Y luego vino y las insertó en diferentes áreas de cerebros en ratones adultos, a los que se les había provocado un accidente cerebrovascular, un ACV. Ahora vean ustedes, dirán, no, pues qué crueldad. Primero a esos chiquititos les sacan algunas neuronas, luego vienen y a los que ya están adultos les produjeron accidentes cerebrovasculares. Este es parte del proceso que se llama experiencial. ¿Sabían ustedes que eso lo hicieron a los que las personas llaman dioses? Eso lo hicieron con nosotros, con nuestros antepasados. Nos agarraron como ratoncitos de laboratorio para hacer pruebas, hasta llevarnos a donde estamos. Y por eso las personas siguen todavía esclavizadas de la religión, siguen esclavizadas de los dogmas, siguen esclavizadas de las doctrinas. Porque así como este Snyder pudo hacer todo eso, siendo un simple terrícola, imaginen ustedes a estos, a los que se les conoce como dioses, teniendo más poder y siendo seres superiores a nosotros, vinieron y nos subyugaron. De la manera que estos están subyugando a los ratoncitos en los laboratorios. Ahora hago un disclaimer. No tengo nada en contra de los procesos de investigación. Absolutamente nada. Sé que hay un proceso de experiencia que se debe desarrollar. El plano experimental. Y es obvio que se experimenta en otros para poder hacerlo en los terrícolas. Son verdades que están ahí presentes. Yo no tengo nada contra los laboratorios. Hago el disclaimer de una vez. No tengo nada contra los laboratorios farmacéuticos.
No tengo nada contra las grandes compañías de investigación farmacéutica. No tengo nada contra las grandes compañías de investigación en medicina, ciencia, biología, etcétera. No. No tengo nada contra los gobiernos, ni contra ningún líder religioso, ni contra ningún terrícola. Mi función es la de anunciar y presentar las cosas, porque sí estoy sintiendo esto, ¿no? Pero el proceso experiencial debe continuar, porque si no lo hacen ellos, lo van a hacer otros. Y si no, lo harán seres que vengan del espacio. De hecho, hay muchos de ellos aquí experimentando con la mayoría de nuestros congéneres. Así que ese es un eterno sinfín. Pero sigamos estudiando. Toman las células cerebrales que se acaban de formar en los ratones recién nacidos. Luego a esa célula le inyectan un gen. Luego toman la célula con el gen ya adentro y la llevan, ¿ya?, para ponerlas en los ratones adultos, ¿ya? Les insertan estas células en diferentes áreas del cerebro a los ratones adultos que previamente habían recibido tratamiento para producirles accidentes cerebrovasculares. Ustedes saben lo que es un ACV, el daño que le causa a las personas. Les deja la mitad del cuerpo inmóvil o les deja a veces solo el habla, otros se quedan sin habla. O sea, puede atacar de formas diferentes. Nosotros en la familia vivimos un caso de esos y es doloroso. Sé de lo que estoy hablando. Ahora bien, cuando nos damos cuenta de esto, los ratones que ya habían sido objeto de una provocación de accidente cerebrovascular, recibieron la implantación de esas células con un gen específico. Entonces, las neuronas que se implantaron en los ratones que tenían el ACV, ¿ya?, migraron hacia las áreas dañadas. Oigan esto, las células neuronales que están introduciéndose, que vienen de un ratón recién nacido, a que se le pone un gen específico y que es depositado en los ratones que tienen accidente cerebrovascular, cuando entran al cerebro, esas células neuronales comienzan a moverse hacia las áreas que están dañadas en el cerebro. Y luego proceden y se dividen en muchas cosas, en muchas actividades dentro de las funciones locales especializadas. Pregunta, ¿cómo hicieron estas neuronas que están extraídas arbitrariamente de los ratones recién nacidos? Se les pone el gen de la división y luego se les deposita en el cerebro de los ratones que tienen un problema de accidente cerebrovascular. ¿Cómo hicieron esas células para saber dónde estaban los daños que produjo el ACV y se fueron a trabajar allí específicamente? Eso es interesante. Ahora trasladémoslo a la vida real. ¿No ustedes qué crueldad tomar células de un bebé recién nacido, neuronas de un bebé recién nacido, para irselas a poner, después de inyectarles el gen, a una persona, sin importar la edad, que tenga un accidente cerebrovascular? Tal vez para ti no signifique nada, pero si tienes un paciente así, te aseguro que de inmediato lo autorizarías. Porque no hay nada más desastroso que ver uno a sus familiares con este tipo de limitaciones. Y si hay una oportunidad de resolver el asunto, estoy seguro que todos lo haríamos. Entonces vienen las células y se van a trabajar y se dividen y asumieron las funciones locales especializadas. Pero sigue mi incógnita. ¿Cómo hicieron las células para saberlo? Y aquí es donde entra la multidimensionalidad y entra otro aspecto metafísico. Quiere decir que si se puede movilizar de uno a otro, sin importar si es pariente o no, quiere decir que todos estamos hechos de lo mismo y que puede haber una esperanza.
porque la célula al trabajar multidimensionalmente bajo la dirección del cuerpo celular, que es un concepto que sigo introduciendo, logrará reparar, compensar o solucionar los problemas que hayan en un área específica o en un órgano específico. Ahora bien, muchos han elucubrado sobre esto y algunos dijeron, por supuesto estoy hablando de personas que no son metafísicas, ¿verdad? Sino de los que ven todo desde el punto de vista natural. Y dentro de estos que ven las cosas solo naturalmente, dijeron eh, que las células habían respondido a las señales químicas emitidas por las neuronas moribundas o por células ordinarias a las que no respondían otras células. Bueno, yo no lo veo así. Yo lo veo multidimensionalmente. Yo lo veo energéticamente. No es que la hayan respondido, ¿ya? A las señales químicas emitidas por las otras. Porque ¿qué sabían estas células que le iban a venir otras? Por eso les digo, el cuerpo celular se encarga de hacer múltiples funciones que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Teniendo esto en mente, vemos que las células que se dividen activamente todavía no han especializado su función. Porque una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es practicarlo. Alguien se puede graduar de abogado hoy, pero no puede ir mañana allá a un litigio de un proceso grande. Tiene que aprender, tiene que ver, tiene que ir a estar oyendo audiencias, a conocer cómo trabaja el sistema, etcétera, porque lo que se aprende en la universidad no es lo mismo que sucede en la vida diaria. ¿Ah? Entonces, estas células, una vez se dividió, tiene el conocimiento, pero no ha alcanzado su especialización. De esa manera, es como se les puede dirigir a otra localización correcta para que puedan ocupar ese sitio que tenía la neurona que se perdió en el ataque cerebral, ya sea por enfermedad o por un accidente. Ah, van a decir, si hay una explicación lógica. Todo tiene explicación lógica, pero también todo tiene explicación sobrenatural. Anteriormente no teníamos ese detalle, pero ahora sí ya lo tenemos. Quiere decir que si tomo una célula que se acaba de duplicar, no tiene claro cuál es su trabajo y la implanta en otro lado, va a trabajar allí y terminará sirviendo y ayudando en un sitio para el cual inclusive no fue diseñado. O se pueden tomar de las mismas células que quedaron buenas y hacer la reproducción, que es así, están especializadas en eso. Ahora bien, cuando hablamos de implantación de células que se dividen, ¿ya? Células que son capaces de restaurar la función cerebral, esta puede ser la clave o una de las claves para poder vencer a lo que conocemos como el mal de Parkinson. Esa enfermedad de Parkinson hizo demasiados daños en un boxeador mundial que se llamaba Mohamed Ali. Es uno de los boxeadores más reconocidos y más famosos de la historia. Él padeció de Parkinson ya más adelante. Ahora me parece, no, padeció de Parkinson por el tanto golpe que recibió posiblemente. No es ese el objeto de estudio. Esa enfermedad afecta a más de 1 millón de personas en los Estados Unidos. Y la mayoría de ellos tienen arriba de 55 años. Entonces el Parkinson se produce debido a la muerte de las células de lo que se conoce como la substancia nigra. Esas células se mueren y, y ya no van a revivir, no van a poder funcionar más. Luego, esta sustancia negra es la que produce la dopamina y la envía a otra estructura cerebral, en este caso una segunda estructura cerebral, que se conoce con el nombre de striatum. Y este striatum es el que se encarga de coordinar los movimientos.
Cuando alguien está bailando, cuando alguien va caminando o va trotando o está haciendo ejercicios o cualquier actividad, están entrando en función esas estructuras cerebrales. Por eso siempre les digo, nosotros somos seres perfectos, somos seres extraordinarios, somos seres magnificentes, somos seres supremos. Yo quiero que te empieces a ver de esa forma. Si no te ves así, tu cuerpo no puede responder de una mejor forma. Ahora bien, si no existe dopamina, no hay coordinación muscular. Vemos en un desfile todos, o en actividades que requieren como el patinaje, como la danza, como todo eso, que requieren una coordinación y todo eso específica. Allí hay dopamina trabajando enormemente. Está la estructura del striatum, está la sustancia nigra, todos trabajando al unísono para que se dé un espectáculo de primera, pero el organismo está funcionando a tope. Entonces, el Parkinson se presenta cuando se mueren esas sustancias, las células eh, que conforman a la sustancia negra, se mueren. Entonces se acaba la producción de dopamina. Y al no haber dopamina, la estructura cerebral llamada estriatum, que es la responsable de coordinar el movimiento, se queda sin combustible, por decirlo de una forma. Aquí el combustible es la dopamina. Entonces, si no existe dopamina, no hay coordinación de los músculos. Entonces, por eso tenemos que la persona está siempre en una especie de temblor, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no se están dando estas cosas en su interior. Ahora bien, una forma que podría existir para poder restaurar ese aporte de dopamina consiste en reemplazar las neuronas de la sustancia negra que van fallando por otras que funcionen bien. Eso es desde el punto de vista físico, natural, científico, médico. Pero desde el punto metafísico, nosotros podemos ordenar que las células pluripotentes envíen nuevamente células madres ahí para que produzcan lo que se requiere. Pero aquí entra otra vez el programa de envejecimiento y muerte. Ese programa de envejecimiento y muerte, ¿por qué es tan necio, tan insistente, tan persistente? Porque está dentro de la persona como una impronta, como un implante. Entonces nosotros tenemos que hacerle saber a nuestro cuerpo celular. El cuerpo celular también se puede denominar innato. Tenemos que hacerle saber que ya no estamos en esa carrera de morir y reencarnar nuevamente cada poco tiempo, porque ahora tenemos la oportunidad de desarrollar la maestría en vida. O sea, hay que hacerle saber a nuestras células que ya hay cambios en nosotros. Alguien me diría, nah, pues si eso lo sabe la célula, ¿acaso no me está oyendo? Sí, pero el cuerpo celular funciona con un sistema secuencial de comandos. Y para el día de hoy tiene todos los comandos que van a terminar cuando se haga el cambio de hora, por decir algo. Alguien me dice, pues ya la hora ya cambió en Australia. Bueno, ya lo hizo allá, y ahorita está corriendo lo del otro. Lo de nosotros va a ser hasta dentro de un ratito. Entonces, ¿qué hace el cuerpo celular? Empieza a leer todas las instrucciones y las va cumpliendo como están. Y si una de esas instrucciones dice, no, aquí hay un accidente cerebrovascular por cuestiones epigenéticas, se va a presentar. Entonces nosotros podemos venir y hablarle a nuestro cuerpo celular. Y decirle, oye, pues, ¿qué pasa? Tienes que adoptar un nuevo sistema. Estoy hablando de mi cuerpo celular. Y este sistema es ya no más programa de envejecimiento y muerte. Ahora tengo en su lugar un programa de juventud y longevidad. Entonces, si nosotros hacemos eso en meditación, si lo estamos enviando constantemente, innato o cuerpo celular tomará esa secuencia, porque recuérdate que eres tú quien dirige
a tus células. Leía por ahí hace mucho tiempo un concepto que me gustó mucho. Y ese concepto dice, para las células, tú eres el supremo. Eso me pareció fantástico. Quiere decir que las células están esperando que nosotros les hablemos. Pero ojo, que como han estado acostumbradas a vivir de una forma desorganizada porque no hemos tenido conciencia de nosotros mismos, no te van a responder el mismo día. Tienes que permanecer haciéndolo hasta que se vuelva una realidad, como mínimo durante 21 días. Como que si estuvieras reprogramando algo en tu subconsciente. Hay que hablarle. Toma un calendario y me encierra en un círculo y todos los días hazle un círculo a la fecha que va pasando. Querido cuerpo celular, anula todas las secuencias que tienen que ver con el programa de envejecimiento humano. Y en su lugar reemplázalos por el programa de juventud y longevidad. Y se lo decimos, se lo decimos, se lo decimos, se lo decimos, se lo decimos durante 21 días. El cuerpo celular trabajará modificando. La célula ya no tenderá a dejarse secar para contribuir al proceso de muerte, sino que se mantendrá vigorizada para continuar con el programa de juventud y longevidad. Y eso lo podemos ver. Estaba viendo el caso de un japonés, 93 años el cuate y se veía mucho más joven que yo. No tengo 93 años, pero él de 93 años lucía mejor que alguien de 5 décadas, por ejemplo. Y más fuerte y más potente y todo lo demás. ¿Cuál era el secreto? Bueno, hablan de ciertas dietas que ellos hacen, como la de tomar agua caliente con limón en la mañana, ¿no? Entre otras. Ok, ¿qué es lo que están haciendo? Dándole a su cuerpo otros nutrientes, otra forma, otros trabajos, porque acuérdense que ellos no solo es lo que ingieren, tienen una disciplina mental, tienen una disciplina emocional, tienen una disciplina de conexión con lo que ellos, con lo que para ellos es la fuente. No es un paquete integral, no es solo una cosa. Y nosotros aquí en Occidente hemos sido enseñados así de una forma tan poco usual, donde solo se espera lo peor. Tú hablas con alguien y lo que solo te habla de lo peor que puede haber. Nosotros tenemos que cambiar la forma en que hablamos, la forma en que pensamos, la forma en que racionamos, la forma en que razonamos. Tenemos que cambiar muchas cosas. Eso es una decisión personal. ¿Cuál es mi función? Es presentarte datos, presentarte información, hablarte de lo cuántico, enseñarte que hay posibilidades por todos lados. La tuya consiste en esto. Tu función consiste en aplicar o no el conocimiento que te traslado. Y alguien me diría, no, yo vine aquí porque ahí dice metafísica, pensé que me iba a hablar del arcángel Rafael o de Uriel o de Sandalfón o que me iba a hablar de Chamuel, porque hoy es martes, no. O que me iba a hablar del maestro Sayarán, tampoco. De ninguno de ellos. ¿Por qué razón? Yo ya cumplí su jornada. Y si pudieran hacer más por nosotros, estoy seguro que lo harían. Pero de donde están no pueden hacer nada. Nada más que darnos una canalización, nada más que darnos una señal, o decirnos, miren, sigan este camino, porque fue el que yo seguí. Pero ¿quién lo sigue? Ninguno. Las personas, ni aunque venga alguien del otro lado del velo a hablarles, cuando están empecinadas y no quieren saber nada, no pasa nada. Si no, miren ustedes el caso del maestro más grande que existió. Ni a él le hicieron caso aquí en la tierra, imagínense ustedes.
Ahora le van a hacer caso a un maestro ascendido. Nada que ver. Por eso es que aquí, estando aquí, es donde podemos permear. Porque tenemos la oportunidad de mostrar y de demostrar el poder supremo a través de nuestro cuerpo para beneficio de los demás. Aquí es el punto decisivo. Y como les dije hoy en la mañana, a mí no me preocupa tanto lo del más allá. De verdad, ni siquiera le pongo así asunto. ¿Por qué razón? Porque esta divinidad que vive aquí adentro, ustedes ven el aspecto terrenal, la expresión física de varios cuerpos que son etéricos, que sirven para que una partícula divina, una chispa divina, se exprese. Todos tenemos la misma partícula divina, sin importar el género, la posición social, la forma en que nos vistamos o la educación que tengamos. Todos tenemos la misma chispa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar para mostrar esto, esta grandeza que llevamos en el interior. Ese es el desafío. Y es por eso que no me oyes hablar de cosas de esa naturaleza. Ya hay demasiados que hablan de esto. Yo me enfoco en lo que te permita vivir mejor aquí mismo. Anoche estaba acordando de un canto, o ayer creo, y estaba haciendo una rememoración de él con mi hermana. Hay un canto que dice, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Yo pregunto, ¿y de qué me sirve que en el cielo no haya más llanto, más tristeza ni dolor? De nada. Porque donde hay llanto, tristeza y dolor es aquí, en la tierra. Y aquí es donde tenemos que aprender a superar esas circunstancias. Vivir felices, provistos de todo bien y en homeostasis, sin importar las circunstancias. Aquí es el campo de prueba. Aquí es donde tenemos que demostrar la grandeza. Aquí es donde tenemos que lograr la maestría. Por eso mi enfoque es hacia aquí, no hacia arriba. Y cuando enfoco lo de arriba, lo hago únicamente para la conexión con la fuente. Porque eso sí es indispensable, estar conectado con la fuente. Tú puedes tener 1.000.000 de habilidades, 1.000.000 de dones, puedes tener muchas cosas, o muchos títulos profesionales. Pero si no tienes conexión con la fuente, solo tienes sabiduría terrenal. Y entonces tener sabiduría celestial, pues es de lo mejor que le puede pasar a una persona. Entonces tenemos que, sin dopamina no hay coordinación muscular. ¿Qué hacemos para restaurar el aporte de dopamina? Ya lo dijimos. Podemos reemplazar las neuronas que producen la sustancia negra, ¿ya? Que va fallando y en su lugar poner otras que funcionen bien. El verdadero problema está en de dónde se van a sacar esas células inmaduras. ¿Cómo las vamos a producir? Y recientemente solo había una fuente para ello, y era el tejido cerebral de los fetos terrícolas abortados. ¿Ven ustedes esto? Tomar células inmaduras, ¿ya?, del tejido cerebral de fetos abortados. Cualquiera diría, no, esto está grueso, qué feo. Primero ya se deshicieron del bebé. Bueno, llamémosle bebé, o llamémosle feto mejor, para que sea más científico. Se deshizo la persona del embarazo y expulsó al feto arbitrariamente. Ah, pero los neurocientíficos dicen aquí, ¿ya?, aquí, en el tejido cerebral de ese feto, hay células inmaduras que podemos utilizar. Y esto no fue de ayer. Los primeros trasplantes fetales que se hicieron, o sea, de neuronas fetales, porque no se trasplanta al cerebro del feto, ¿no? Fueron hace más o menos 10 años y tuvieron resultados muy prometedores.
Eso llevó a que se presentaran algunos casos aislados de protestas públicas. Y la prensa, que es amarillista y se encarga de alterar las cosas, comenzaron a hacer informes insistentes llamando a estos médicos, a estos científicos, los frankensteinianos. Se quiere resolver un problema y hay una materia prima que alguien está, tienen más en contra de utilizar la célula cerebral fetal que en contra de quién se deshizo del feto. Solo para que vean ustedes cómo es el mundo de tergiversado. Nos dimos cuenta que durante la administración del presidente Bush padre, él prometió que prohibiría esa técnica y luego otro presidente de esa misma nación, presidente Clinton o expresidente Clinton, también prometió y estuvo prometiendo que haría algo para prohibir la clonación de los terrícolas. Pero las investigaciones continuaron en Europa y también en ese país, solo que financiadas con capital privado. Entonces, todas esas prohibiciones presidenciales fueron anuladas en el año 93. Y hasta este momento, bueno, hasta el tiempo que llevamos, no se tiene datos de algún ensayo clínico que sea concluyente. Y han informado que solo se han llevado a realización aproximadamente unos 200 trasplantes reportados en la Universidad de Lund en Suecia, reportados en Colorado, Universidad de Colorado en Denver, y eso solo nos da un pequeño vislumbre del valor verdadero del tratamiento. O sea, las personas prefieren abortar y tirar a un feto que utilizar las células neuronales de ese feto para poder sanar a personas que están enfermas. Yo no estoy a favor ni en contra, yo solo estoy enseñando lo que sucede y de dónde se pueden tener esas células. Pero ya lo demás es asunto que a mí no me compete. Este es un paquete experiencial. ¿Ya? Y la realidad es esta, pero como nunca nos dicen la verdad, y es un secreto a voces, nunca nos dicen la verdad, no sabremos exactamente en qué fase van las investigaciones. Recuerden que para muchas cosas hay hermetismo y solo dejan saber algunos pequeños artículos. Tampoco es juicio, ¿verdad? Es una verdad que vivimos todos los días. Entonces, los elementos de juicio casuales eh, también son como alentadores, ¿no? Tenemos a Kurt Fried de la Universidad de Colorado que nos dice que alrededor de 2/3 de los pacientes han mejorado, quiere decir un 66%, una cantidad considerable. Y luego la otra mitad ha podido abandonar el tratamiento por completo y conservar la apariencia normal. Otro estudio que se hizo en Ole Lindvall de Lund, que es en Suecia, apuntó a que la remisión puede durar hasta 6 años. Es interesante. Los resultados siguen abiertos al debate y los procedimientos para realizar ese trasplante todavía no están normalizados. Entonces, no se ponen de acuerdo sobre qué parte del tejido fetal debe implantarse, no se sabe cómo se dispersan mejor las células en el cerebro del paciente y todavía hay una gran parte, 1/3 de los pacientes que no ha mejorado. Pero es porque la tecnología, ese sistema es incipiente. Como les digo, cuando alguien no tiene un paciente, un familiar que sea paciente de esas patologías,
puede juzgar, condenar, criticar y señalar. Pero cuando te toca vivirlo, estoy seguro que harías cualquier cosa. Bueno, no digo que lo vayas a vivir, tampoco estoy maldiciendo a ninguno. Por eso me incluí hace un momento. Si nos tocara que decidir, creo que todos pediríamos que se haga algo por el paciente que tenemos. Pero bueno, lo dejo ahí. Como les digo, no es mi idea juzgar ni condenar a ninguno. Yo estoy aquí para informar. Y vamos a ir terminando cuando evaluamos otro avance muy reciente que se dio por los trabajos paralelos que se efectuaron con los equipos de Johns Hopkins y la Universidad de Wisconsin. Ellos lograron cultivar células madre embrionarias en un laboratorio. Puede que algún día sea posible tomar algunas células, ¿ya? Y trasplantarlas felizmente al cerebro. La ciencia sigue en eso. Pero yo ofrezco un sistema metafísico. Una célula madre procede de una célula totipotente. ¿Qué tal si vamos y le hablamos a las células totipotentes? ¿Qué tal si entramos en contacto con ellas desde la quietud más grande? Y las dirigimos para que vayan a trabajar en esos pacientes. O en nosotros mismos si necesitamos regenerar. Yo presento el plano físico, pero también presento el plano metafísico, porque la palabra meta es más allá de lo físico. Entonces, hablarle a una célula totipotente es más allá de lo físico, porque la mayoría sigue creyendo que su función es únicamente en el periodo embrionario. Yo lo único que sé es que todo lo que existe tiene oídos. Todo lo que existe te escucha y atiende tu comando. Entonces, cuando presento estos sistemas, no es para avalar a la ciencia o quitarle autoridad. Es un punto de referencia para que podamos utilizar la verdadera energía que llevamos en el interior. Energía que nos va a transformar, energía que nos va a cambiar. Energía que produzca algo nuevo. Y eso es en este punto donde siempre cito al doctor Joe Dispenza. Yo no recibo ni un solo dólar de Joe Dispenza por esto que voy a decir. Tampoco lo estoy pidiendo, sino que utilizo su ejemplo. Él sabía de esto. Él sabía de esa inteligencia superior que nos ha construido, que nos diseñó y que nos hizo. Y que por lo tanto tiene el poder de restaurarnos, de repararnos. ¿Y cómo lo hace? A través de estas células? Y así pudo reconstruir las vértebras que perdió, sin tener que pasar por una cirugía. Eso quiere decir que si nosotros avanzamos en entender cómo hablarle a las células totipotentes y a través de nuestra conexión íntima, prolongada, sincera, podamos redirigir ese poder hacia donde lo requerimos, como lo hizo él. Podemos cambiar muchas cosas, pero hay que practicar. Cualquiera pensaría de que, sí, es que este dispensa, él solo hizo un decreto y ya pasó. No, le costó lo que ustedes no tienen idea, en sufrimientos de dolor, trastornos, etcétera. Pero por lo que pude leer en una ocasión sobre algo que dijo, que le dedicaba 3 horas en la mañana y 3 horas en la tarde.
6 horas en el periodo del día, pero como se la pasaba despierto por el dolor, no sé qué más hacía en la noche. Pero después de unos 45 días, el hombre llegó caminando al hospital donde le dijeron que nunca iba a volver a caminar. ¿Esto qué nos demuestra? La preeminencia de lo metafísico sobre lo físico, sobre el conocimiento, sobre la ciencia terrenal. Hay una ciencia que es superior y esa vive dentro de ti, vive dentro de mí y nos quiere restaurar y nos quiere cambiar. Dependerá de nosotros si dejamos que lo haga. Yo quiero agradecerles por estar conmigo, quiero agradecerles por haberme acompañado durante todo el programa. Bendigo sus vidas, dichosos sus oídos que pueden oír esta información y espero que la oigan muchísimas personas y que sepan que adentro de ustedes hay una inteligencia suprema que lo puede cambiar todo, todito. Y espero que la puedan acceder. Gracias a quienes tuvieron la amabilidad de quedarse conmigo en el programa y de verlo hasta el final. Roberto Jaimes, hacía días que no te veía, querido hermanito, bienvenido. Saludos, maestro, un fuerte abrazo, lo mismo para ti. Mari Judith, eh, buenas noches, maestro, bendiciones. Hola, qué gusto tenerte con nosotros. Y Alexa Vázquez, saludos familia, aquí estoy presente. Gracias, querida Ale, qué bueno que hayas venido y nos hayas dejado tu comentario. Bendigo el bien en ustedes. Mañana no tenemos transmisión, será solo el maestro Jorge Matarrita que tendrá su reunión del Élite 30 a través de un grupo privado de WhatsApp. Yo les espero conmigo el día jueves a las 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México y de Centroamérica, donde estaré transmitiendo y enseñando sobre epigenética. Mientras ese tiempo llega, les dejo todo mi cariño, todo mi amor, mi aprecio y mis mejores deseos, porque conecten con la fuente y pongan a trabajar sus cerebros. Gracias por escuchar. Gracias por estar conmigo. Hasta prontito.